Hola, hola. Buen día en esta mañana, hermosa mañana en la ciudad de Tandil, la verdad, ya primaveral totalmente. Hemos pasado un buen fin de semana con mi hija más chica y mi esposa, porque después los demás hijos están todos fuera de mi casa. Los otros 8, con sus parejas, con sus hijos, con nietos y bisnietos. Así que tengo una gran familia, gracias al Señor. En esta mañana, meditando y estando en la presencia de Dios, me vino una palabra de hace muchos años, la cual Dios me dio a través de un hermano. Cuando en mis primeros comienzos, cuando yo soy renovado por Dios, a los 6 meses fui renovado por Dios. Y bueno, vino una experiencia tan grande a mi vida que fue de la noche a la mañana, así fue, de blanco a negro o de negro a blanco. Así fue. Entré siendo nuevito y ya tenía 6 meses y ya era una bomba de explosión. Y nadie entendía nada, porque cómo puede ser alguien tan nuevo, que tuviera tanta capacidad de conocimientos teológicos, o no teológicos porque yo no había ido a estudiar, pero conocía la Biblia. Yo la leí hace 10 años, pero era un mundano, era un vago. Pero cuando entré a los caminos del Señor, vino una explosión a mi vida que fue impresionante. Cuando, no que yo vine, sino cuando Jesús sale al encuentro tuyo. Cuando Él tiene propósito, cuando Él te ha elegido, hermano. Y tiene un propósito. Y bueno, y claro, la iglesia, los líderes, me querían cambiar la forma de pensar que yo tenía. Y claro, no podían porque los pasaba a líderes grandes, los tiraba por tierra, pero no era yo, sino era algo que había en mí que todavía yo lo desconocía, lo iba desconociendo, pero ellos no me podían hacer nada, era una cosa rara, porque todos decían, pero ¿cómo siendo tan nuevito sabe tanto de la Biblia? Y un día había alguien haciendo unos estudios sobre la iglesia de Apocalipsis y, y justamente no era un hermano muy espiritual, pero tenía mucho conocimiento porque era un matemático y tenía una capacidad para desarrollar la palabra de Dios que yo no la tenía, pero él sí la tenía. Entonces iba haciendo los estudios de las iglesias y cuando comienza una de las iglesias, Dios me habla al corazón y habla de una forma tremenda. Digo, Señor, lo estás usando para hablarme. Porque justamente en una denominación que es tradicional 100%, que no se mueve ni una mosca, porque hablar del Espíritu Santo en ese día y hablar de lengua y cosas, te sepultaban. Y en ese momento Dios comienza a hablar. Y bueno, y hace todo un detalle de lo que era la iglesia de Filadelfia. Y él dice, yo te abrí la puerta. En el comentario y en el estudio que él hacía, toda explicaba sobre la iglesia de Filadelfia. Pero a mí me venía hablando tremendamente Dios. Sentía el fuego de Dios adentro mío. Y dice, no tienes mucha fuerza, pero no has negado mi palabra. Y la iglesia sabía que yo no negaba la palabra, porque era una bomba hablando la palabra de Dios. Era una bomba y no lo entendían, siendo un miembro tan pequeño en la iglesia. Pero llegó un momento, y yo esto es lo que yo te quiero decir, hermano querido. Muchos se burlaban, pero la burla era muy limitada, porque a la mayoría de los líderes le había dado, como se dice, en bolsa. Y por durante casi 6, 7 años no hubo forma. Nadie me pudo doblegar. Ni aún ni el líder del instituto bíblico me pudo doblegar. Dios lo humilló. Fue terrible lo que pasó ese día. Dentro de todo el sistema de líderes que había, él estaba ahí dando cátedras y yo le hice 3 preguntas y yo se las contesté y él quedó aplastado, quedó. Y bueno, y uno dice, pero ¿cómo puede ser si este hermano no llega ni a tener 5 años dentro de la iglesia, no ha ido nunca a un instituto bíblico y cómo puede
hacer semejantes preguntas y contestar las preguntas. Cuando el Espíritu Santo está en un hermano, no hay forma, no hay nadie que te pueda debatir, hermano. No hay forma, hermano. ¿Qué es lo que le pasaba? Cuando Jesús hablaba al Sanedrín judío y todos no podían hacer nada, nadie podía hacer nada. Ahora, llega una palabra a mi vida que toca profundamente mi corazón. Porque creo que esto va a pasar. Porque han pasado de aquel entonces más de 30 y pico de años. Aunque he sentido que yo no voy a ver la muerte. Porque Dios me lo dijo. Anteriormente me lo había dicho. Porque Él me tenía reservado para los días difíciles que se vendrían sobre la iglesia. Él me tenía reservado. Él me tenía reservado para esos días difíciles. Han pasado 38 años entonces. Pero Él me dice esta palabra, hermano. Porque venía hablando medios. Y yo creo que en este día yo te quiero explicar. Porque muchos se han burlado del Evangelio. Aún los mismos líderes evangélicos como se burlan muchas veces. Porque no llaman a la reflexión a la iglesia del Señor. No la llaman a la reflexión. Que los días se están acortando. Como dijo Jesús, velá porque ustedes no saben el día, ni la hora de mi venida. Pero velá. Y hoy la iglesia no está velando. En general la iglesia no está velando. Es como que está adormecida. Es como que dice Pablo a los Corintios que el pueblo judío está velado. Porque todavía el velo de Moisés está. Y muchas veces el velo tradicional de las iglesias está. Las iglesias luteranas, calvinistas, está en las denominaciones. Como que el velo no fue quitado. El Espíritu Santo no puede operar. Pero mira lo que me dice a mí en lo personal, y yo creo que te lo dice a ti también. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermano, esta es una palabra específica. Aquellos que han sido llamados por Dios, aquellos que han sido apartados por Dios, aquellos que han santificado su vida, aquellos que no importa la condición que viven ellos dentro de las iglesias cuando Dios te llama, o en la sociedad como tú vives. Porque puede ser rico, pobre, blanco, negro, intelectual, ignorante. Yo soy ignorante porque no tengo estudios, son muy limitados mis estudios, muy limitados, no llegué ni a la secundaria, ni a terminar la secundaria, nada, así que no hice ningún estudio teológico ni nada de la escritura, simplemente he leído 38 años las escrituras, vivo por las madrugadas, y eso es lo que aún no es el motor del Espíritu Santo dentro de uno. Porque Él te enseña, Él te corrige, Él te instruye, con 1000 defectos que también yo he tenido y que el Espíritu Santo me va haciendo, me lo va sacando y me va preparando. Pero Él acá dice clarito, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hermano querido, ¿cuánto realmente has guardado la palabra de la paciencia? En medio de burlas, en medio de las pruebas familiares, en medio de las pruebas con la sociedad, en medio de las pruebas laborales, en la sociedad en sí. ¿Cuánto? Los problemas que te vienen, las adversidades que te vienen, las luchas que tenés, porque si hay alguien que te va a luchar desde el momento que vos venís a los caminos del Señor, el día que vos le entregaste tu vida o que salió Jesús a tu vida y Él tocó tu vida y te quebrantó y te salvó y te sanó y te liberó y te purificó, es Satán. Porque Satán perdió el control de tu vida. Ahora Satán tiene millones de cristianos cautivos dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque seguramente tienen la vida, tienen la salvación, pero no tienen la vida en la abundancia. Y la vida en la abundancia no son las riquezas, no, están muy equivocados. La vida en abundancia es tener la gracia, el poder, la virtud,
ese don especial que Dios le concede a toda persona en Cristo para soportar las pruebas, las luchas, las aflicciones, las angustias, las tristezas y caminar para adelante, como caminaron los profetas de Dios, Isaías, Jeremías, Ezequiel, porque ellos tenían lucha, ¿sabés contra quién? Contra el mismo sistema religioso judío, contra el Sanedrín judío. Fue lo que le pasó a Jesús. Pero las adversidades, ellos caminaban en medio de los problemas, en medio de las luchas. Ahora Jesús acá le promete a la iglesia, y justamente esta es la iglesia del tiempo del fin. Se observa que dice, yo te libraré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Quiere decir que la iglesia del tiempo final, aquella que ha guardado el mandamiento, los preceptos, estatutos y leyes, aun aunque el mundo y la religión y la misma iglesia, porque Jesús mismo lo dijo, que la gran adversidad sería con sus propios. Y Pablo mismo dice que él tenía adversarios, hermanos, falsos apóstoles, que estaban dentro de las denominaciones, dentro de las congregaciones. Hermanos queridos, el tiempo del fin se acerca para la iglesia. ¿Estás preparada, iglesia del Señor? ¿Estás preparada? Porque dice que Él va a permitir. Él te libra a vos, iglesia. Si estás preparada, Él te libra. Hermano y hermana, ¿estás preparado si el Señor viene en este día? ¿Estás preparado? Yo ya hace 38 años que estoy preparado. En medio de calumnia y de ofensa y de risa y de escarnios que me hicieron muchas veces las denominaciones, porque no solamente estuve en una, estuve en varias. Y muchas veces me tenían como un loquito, porque yo veía el futuro que se acercaba. Porque claro, estaba el evangelio de la prosperidad, el evangelio progresista. No, a la Biblia no hay que tomarlo literalmente como está. Sí, hermanos queridos, a la Biblia, a la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo está en vos, Él te enseña, Él te corrige, Él te instruye, Él te exhorta, Él te redarguye, Él te castiga y Él te prepara. Por eso dice, hijo mío, no te enojes cuando yo te... Porque muchas veces muchos hermanos y hermanas, cuando la palabra de Dios es fuerte desde el púlpito, están como airados, están como enojados, como cuando Jesús hablaba, el sistema judío se enloquecía. Por eso Jesús le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque la bronca está dentro. No está saldada con la sangre de Cristo, hermano querido. No está limpiada, el Espíritu Santo no puede operar. Por eso, hermano querido, este es un tiempo muy difícil para la iglesia del Señor, porque debe ordenar su vida, la debe ordenar para ser librado de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Estás preparado, hermano querido? Yo ya estoy preparado por si viene Cristo. Como dijo Pablo, yo he corrido la buena carrera, por lo tanto me está reservada la corona de gloria que el Señor me dará en aquel día. No solo a mí, sino a todos los que han creído y han caminado con el Señor. Que en este día tú puedas entender, iglesia bendita del Señor. Hoy hay muchas luces, muchos humitos en los eventos de grandes campañas que hacen líderes, pastores, grandes convenciones pastorales. Pero están predicando la venida de Cristo. Cristo viene. Por eso acá es claro, yo te libraré de la hora de prueba. Si mira, si no, tú no mueres antes de que Cristo venga, ¿serás librado? ¿Estás viviendo el evangelio que el Señor pide? Bueno, que en este día tú puedas entender, iglesia querida. El Señor viene. Y si no te quieres quedar a sufrir,
Mira que los días que vienen después serán muy difíciles para la iglesia, muy difíciles. Porque deberán dar con su vida. Cuando te descapiten por testimonio a Jesús, pero ya el Espíritu Santo no está contigo, porque el Espíritu Santo se fue con la iglesia. Que en este día, iglesia bendita del Señor, puedas entender los propósitos de Cristo el Señor. La puerta que Dios te abrió es la puerta al cielo, no la puerta de grandes eventos evangelísticos, no. La puerta que Dios te abrió es la puerta al cielo, por cuanto tu corazón está preparado. Por eso dice el capítulo 4, he aquí una puerta abierta. Y ahí estaban millones y millones, en el 5:9 de Apocalipsis, millones de cristianos de toda lengua, de toda tribu, alabando a Dios. En ese evento yo quiero estar. ¿Tú quieres estar? Que Dios te bendiga en esta mañana, iglesia bendita. Tómate fuertemente de la mano del Señor, porque los días que se vienen serán muy difíciles testimoniar de Jesucristo. Por eso dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y vas a tener que tener paciencia para predicar este evangelio en medio de las pruebas, en medio de las luchas y en medio de la persecución. Que Dios te bendiga y tómate fuerte de la mano de Jesús y el Espíritu Santo opere en ti milagros. Que Dios les bendiga, iglesia bendita del Señor. Los días que se vienen serán difíciles, aún en la política de Argentina, porque no hay cambios, porque se vendrá muy difícil. Aún a conflictos sociales muy grandes. Por eso, iglesia bendita, son las que tienes que proclamar este evangelio en medio de tantas dificultades que vendrán sobre Argentina. Que Dios te bendiga. Amén, amén y amén.